Harto paño que contar el día de hoy, muchachos. Comenzamos un nuevo programa de los Tres Mosqueteros acá en nuestra queridísima Radio Agricultura, la 92.1 en la región metropolitana, 92.5 en la quinta región y, por qué no decirlo, 91.1 en Osorno o la 98.7 en Punta Arenas. Con tremendo panel para analizar todo el quehacer nacional, el debate político y lo que se viene por delante. Vamos a conversar el día de hoy. Les pongo un par de temas. Vuelve el voto obligatorio. Se restablece la multa entre 34 luquitas y 103.000 pesos. Hoy, más ratito, calentando motores, muchachos. Primer debate presidencial transmitido por Chilevisión y me dieron arcadas. Mario Desbordes critica brutalmente a Iracy Hasler porque se va a tener que concretar el contrato de compra-venta de la famosa clínica de Sierra Bella que costaba 2.000 millones de pesos y la cara dura de Hasler la terminó comprando por 8.000 millones de pesos. Nuevo IPOM del Banco Central. Se desploma el empleo y adivinen a quién culpa. Rosana Costa, presidenta del Banco Central. A la ley de las 40 horas y al sueldo mínimo. Tiembla, pero tiembla, pero tiembla Claudio Orrego. El gobernador regional metropolitano está a puertas de iniciar un juicio de destitución porque el Tribunal Calificador Electoral ha determinado acoger a trámite el requerimiento de destitución presentado por republicanos, la UDI y mi querida Karin Luk de RN. Además, sigue la polémica por la vocería de Laura Albornoz, quien está ganando, escúchelo bien, 4 millones de pesos en ENAD por trabajar un día al mes y el resto se dedica a ser vocera de campaña de la candidata comunista y continuadora del gobierno de Gabriel Boric, Janet Jara. Para conversar de esto, el día de hoy vamos a entrar en un diálogo sano, democrático, lindo, hermoso, como es ella. Catalina del Real, diputada electa por el Distrito 11, Partido Republicano, que va a su reelección. ¿Cómo está, amiga mía? Muy bien, Pancho, muchas gracias. Oye, muchas noticias hoy día, harto que conversar, harto que debatir y el gran debate que se viene más ratito. Tal cual, no sé por dónde comenzar. A mi izquierda, al final, ahí está nuestra queridísima. Es la Seremi del pueblo. Ese debería ser el eslogan de campaña. La Seremi del pueblo. Nuestra querida Rosa Ollarse, que va de candidata a diputada por el Distrito 8, por allá por Maipú, Cerrillo, Estación Central, Colina, Lampa, Tiltil. Se me queda alguno. Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil. Sí, ya lo habíamos dicho. Estación eso, Central, Cerrillos. Perfecto. ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien y muy contenta de representar a la gente de ese distrito. Oye, ¿cerraste algún negocio por acá? Muchos. O ya no podían dar cerrando muchos. negocio. Y apoyé también mucho, por ejemplo, en Lampa me tocó ver el tema del agua, porque ¿ya? Ellos tienen unas plantas que son privadas y unas plantas que se concentra el agua cuando hay sequía y por lo tanto me tocó exigir la nueva compra de filtros para esas plantas y que decían que llegaban en 3 meses y cuando yo intervine llegaron en 2 semanas. Mira, oye, a todo esto se viene el 18 de septiembre, Rosita, y vamos a tener que estar bien atentos con las condiciones sanitarias de los productos porque nos pueden vender paloma por liebre. Absolutamente, y de hecho hoy día hubo un decomiso de carne que venía en condiciones sin cadena de frío, así que mira a cuidarse. A mi izquierda, yo te diría que es de los personajes favoritos ya de los Tres Mosqueteros. Se instaló aquí hace 3 semanas o un mes, diría yo, y se ganó el corazón de los mosqueteritos, de toda la gente que nos sigue. Es el que más sabe de economía. Nicolás Grau le ha pedido que le dé clases particulares, pero el profe dice, yo con gente inepta no trabajo, porque aunque le enseñe, ese cabro no va a aprender. Me refiero a mi queridísimo José Ignacio Musalem, el profesor. ¿Cómo está? Bien, amigo, ¿y usted? Bien, feliz de participar nuevamente en este programa con 2 políticas grandiosas, con ya un amigo Pancho Rego, pero un poco impactado con la incapacidad de este gobierno de poder hacer crecer la economía, generar empleo. ¿Impactado, amigo? ¿Realmente usted se impacta todavía? Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú escuchas a los políticos decir que lo que le importa es la gente, yo cuando veo el informe de IPOM, te juro que lo que menos claro me queda es la sinceridad de que le importa a la gente, a la clase política.
Pues todo esto a quien le afecta a los ingresos bajos y medios del A la país. pyme, directamente a la pyme. Y no solo a la pyme, a las... No, es que el IPOM decía que los sueldos reales de las empresas grandes habían crecido cerca de un 4.8%. Sí, Mientras que las empresas chicas, estancado. Sí, lo que pasa es lo que yo te comentaba el programa antepasado, creo. Las empresas grandes hoy día pagan mínimo 1 millón líquido. No hay ninguna empresa grande que hoy día pague el sueldo mínimo. Y lo que este gobierno no quiere entender que todas estas regulaciones al mercado laboral lo que hacen es complicarle la vida a los emprendedores, por ende a los trabajadores que participan de los emprendimientos. Para mí decirme que yo hoy día pago sueldos, por ejemplo, 525.000 pesos líquidos, tener que subir el ingreso mínimo a 750 puede llegar a hacer que mi empresa empiece a tener pérdidas. Si yo tengo pérdidas, tengo que acudir a la banca. Si acudo a la banca, primero teniendo buenos números, la tasa que ellos tienen para mí es tremendamente alta. Entonces, como ni uno de ellos ha pasado por el sector... te faltó una, despedir. Lo que pasa es que es lapidario despedir. Si tú te pones en el escenario de despedir, ver los años de servicio, las vacaciones acumuladas, más todo lo que tienes que caer, es realmente una locura. O sea, es que no lo podías hacer. Entonces, lo único que te queda es creer que vas a sacar el emprendimiento adelante, que lo vas a lograr a vuelta, vas a generar mayores ventas manteniendo los costos que tienes, y que eso va a ayudar a subsanar todo lo que la política te viene a poner como un peso encima. Oye, Catita, partamos con el IPOM, porque ya nos metimos en materia económica. El profesor siempre marca la pauta, le gustaría conducir este programa, pero lamentablemente no puede. Es lapidario el informe del IPOM. Responsabiliza directamente, y dice de forma cuantitativa, a la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo. Es que, a ver, la inestabilidad en términos legislativos que ha habido en los últimos años ha impactado directamente a las pymes, porque todas estas leyes populistas que en el fondo salen estos grupos de izquierda del Partido Comunista, en su época fue la Camila Vallejo, la Carol Cariola con las 40 horas, después hoy día la candidata Jara hablando de un sueldo vital de 750.000 pesos, después poniéndole más trabas, quieren subir impuestos, finalmente los acogota, y vemos día a día cómo el emprendimiento, cómo los pequeños empresarios, hoy día muchos de ellos han quebrado, los otros están con el agua hasta el cuello, y además súmale a eso quienes han tenido contratos con el Estado, con los gobiernos regionales, que no les pagan, porque hay muchísimo endeudamiento con el Estado hoy día, y que los tiran a la cola y les pagan en un año más, porque antes hablábamos de la ley de los 30 días, ¿te acuerdas? En la época del presidente Piñera, que hablaba del pago a 30 días, y eso al final nunca se cumplió, fue a 60, 90, hoy día hay empresarios a los que les deben más de un año, desde los gobiernos regionales y desde algunos ministerios, y hay muchos que los han hecho quebrar, porque además les exigen boletas de garantía, las boletas de garantía hay que pagar un interés sobre ellos, entonces realmente lo que se ha hecho con esto es acogotar a los emprendedores, hacer quebrar empresas, y por supuesto que haya menos trabajo en Chile. Oye, Rosa, a ti te va a tocar, yo creo que te va a tocar, porque lo más probable es que ganes como diputada en el Distrito 8, legislar en esta materia, y vas a tener que enfrentar temas como el sueldo mínimo, o como la ley de 40 horas, o como la ley Karim. ¿Dónde crees tú que tienen que estar las modificaciones al mercado laboral por parte del Congreso? Bueno, el objetivo es apuntar al crecimiento de las empresas, es decir, mejorar el tema de la permisología. Ese es un tema fundamental para poder desarrollar más empresas, hacer, crecer el país con nuevas empresas y bajar los impuestos. Bajar los impuestos también a las empresas y al emprendimiento, porque es la única forma que tengamos nosotros la posibilidad de que puedan invertir nuevas personas en Chile. Fíjate que hoy día nosotros tenemos, yo me voy a ir a la parte hospitalaria, la deuda hospitalaria hoy día es de tal nivel que hoy día las empresas están sosteniendo los hospitales. Las grandes empresas que todavía están quedando en Chile sostienen a los hospitales con sus insumos para la cirugía, para todo el hospital, y todos los chicos, los pequeños que mencionas acá, esos han quebrado porque no han podido resistir las deudas de 90, 120 y más días que tienen. Por lo tanto, nosotros tenemos que apuntar a hacer un análisis completo con la asesoría, por supuesto, de los expertos, porque uno tiene que aprender
que no es experta en todos los temas. Uno tiene que hacerse asesorar por los expertos en economía y en todos los temas que tienen que ver con esto para poder hacer una política que realmente permita el desarrollo del país, Bueno, acá, el empleo. Acá tenemos a un experto. Claro. Entonces aprovechemos que está el profe Musalem. Exacto. ¿Qué modificaciones, profe, hay que hacerle al mercado laboral, en particular al mercado laboral, para poder dinamizar el empleo? Mira, yo primero no es solamente un tema de cómo yo hago que sea más dinámico el tema del empleo, sino cómo hago para que estén las condiciones para que se vaya generando un dinamismo mayor en todo esto. Yo te dije el programa pasado que aquí lo que hay que hacer primero es reponer el food. El food lo que viene a hacer es darle aire a las empresas para lograr precisamente poder tener caja para cualquier shock externo. Segundo, yo creo que esto es más complicado, pero cada rubro es distinto en sí mismo. Por ende, una empresa, por ejemplo, que se dedica a la fabricación, con el tema de las 40 horas, obligaste a que de 2 turnos pase a 3. Entonces 3 turnos implican 3 contrataciones para darle cumplimiento a la producción que tú necesitas. Tienes que volver atrás. Yo sé que es poco popular lo que estoy diciendo, pero las 40 horas, cuando no eres un país desarrollado, la verdad es que no sirve mucho. Tercero, el otro problema que tú tienes son los impuestos. Si bien es cierto que las pymes pagan un 12,5% de impuestos hasta el 2027, lo que uno tiene que entender es que a las pymes idealmente uno los debería dejar libre de impuestos. Tú no pagas impuestos hasta que pases hasta una estabilidad económica que te dé para poder pagar. ¿Eso se puede medir en cantidad de ingresos o venta de la empresa, sí, para determinar desde cuándo se paga impuestos? Pero si lo querías hacer bien, tú lo que deberías hacer es irte contra el EBITDA de la compañía, porque yo puedo tener... No, explícate eso no se entiende. El EBITDA es lo que a mí me queda después de todos los gastos que tiene la compañía. Es lo que me queda libre, que yo podría distribuir, por ejemplo, a los socios, o podría dejar en caja libre. ¿Utilidad neta para reinvertir? Sí, utilidad que tú vas a tener finalmente después de pagar todos los impuestos. Exactamente. Insumo. Entonces, lo que hay que entender es que las pymes hoy día tienen un problema que fue lo que pasó en la pandemia, que vino un choque externo no controlable y hizo que las pymes se fueran a la cresta. Entonces, gracias a Dios teníamos a un expresidente Piñera que entiende lo que es el emprendimiento y que sacó rápidamente herramientas para que las pymes pudiesen tomar crédito a una tasa de interés muy baja y poder aguantar toda esta transición. Y por último, lo que tú tienes que hacer es bajarle los impuestos a las grandes empresas. ¿Y eso con el gobierno de Gabriel Boric, compadre? Mira, y no solo eso, tú tenés que tener presente algo. Hoy día nosotros ni siquiera nos quedan fondos de reserva. ¿Cuántas eran las lucas que teníamos ahorradas? ¿Eran 25 mil millones de dólares? Y hoy día está negativo en el Banco Central. Quiere decir que si tú hoy día tienes algún tipo de catástrofe, sea la que sea, vas a tener que salir a endeudarte. No hay plata. O sea, el 2% no existe hoy día. Para la emergencia no existe. No, se lo gastaron, al igual que como le pegaron el manotazo a Corfo. Entonces, 3.500 millones de dólares. Entonces lo que tenemos que entender acá, y por eso es importante, a opinión personal, que los políticos tienen que pasar por el sector privado para entender la lógica, porque son demasiado diferentes. A mí me toca escuchar mucho a los políticos decir, pero ¿qué son 3.000 millones de pesos? ¿Qué son? Claro, porque miráis el presupuesto de 94.000 millones de dólares y veis cuánto es el PIB, 350, decís, claro, 2.000 millones de pesos no es nada, pero eso lo pagamos nosotros los impuestos. Anda a decirle a la persona que le cuesta llegar a fin de mes que no se puede. Entonces, tú tienes que volver a lo que funcionó en el 2010, que hizo que este país creciera. Tienes que hacer que sea atractivo contratar y no que sientas que tienes una carga al momento de contratar y que si vas a echar a la persona, que ya es lapidario por temas de costo, te vaya a ganar un juicio que lo vaya a perder sí o sí. Oye, Cata, ¿tú por qué crees que estas legislaciones se están aprobando en la Cámara de Diputados? Hace rato que venimos con medidas de carácter populista, que no se preocupan de la economía, que no están pensando en las pymes, que no se hacen cargo de los costos asociados a, por ejemplo, subir el sueldo mínimo, y tenemos una candidata, Janet Jara, que está prometiendo 750. Mira, 750. Yo creo que tal como... ¿Por qué no 1 millón? Tal como lo dijo, claro, tal como lo dijo el profe, yo creo que tenemos muchos diputados en la Cámara que su primer trabajo fue ser diputado. O sea, vienen de las marchas estudiantiles, que muchos de ellos estudiaron re poco porque algunos... Giorgio Jackson, incluido el presidente, Vallejos, ni Gabriel siquiera... Boric,
Emilia Schneider, todos los dirigentes estudiantiles. Exacto, oye, y el presidente ni siquiera sacó el título. Entonces la verdad que no tienen los pies bien puestos en la tierra y no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajando en una empresa, emprendiendo y finalmente lo que nos ha tocado pasar a todos. Yo trabajé, soy ingeniero comercial, entonces tengo muy claro lo que cuesta hacer un emprendimiento. Es muy caro, es mucho esfuerzo, es trabajar de lunes a domingo para poder literalmente para poder pagarle el sueldo a tus trabajadores, para poder pagar los impuestos. Incluso me junté con el gremio de los centros de eventos que les han subido las contribuciones a más del doble y resulta que son lugares, claro, lugares grandes, por eso pagan mucha contribución, pero no generan los recursos para poder pagar ni siquiera esas contribuciones. No, estamos hablando de unos números enormes. Estuvieron paralizados toda la pandemia porque no se podían hacer eventos masivos. Sí, bueno, y además como estuvieron paralizados toda la pandemia, arrastran una deuda de contribuciones tremenda que les hicieron unos convenios de pago con un interés de 30%. 30%. O sea, una cosa de locos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Matando el emprendimiento, matando finalmente todo lo que puede generar empleo. Mi productora Catita Aristía, la productora más linda, más bonita, más esforzada, más trabajadora, más pulenta, más bacán, más genial, más extraordinaria de nuestra querida Radio Agricultura, me dice que nos tenemos que ir a la pausa comercial. Y ahí se echa el pelo para atrás indignada. Ya, Lucho, vamos a la pausa. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win. Más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. ¿Te gusta andar en tu auto? ¿Cuidas al regalón como si fuera tu hijo único? ¿Estás orgulloso de haber adquirido tu Tocomocho después de hartos años de trabajo? En Consorcio te damos el mejor seguro automotriz que te va a asistir a toda hora, 24/7 y los 365 días del año, porque queremos que tu vida sea más tranquila, queremos que tu vida sea más Consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad por todas las calles del país. Visítanos en www.consorcio.cl. Ustedes saben, muchachos, que no todos los casinos de apuestas online son iguales. Hay unos que sin duda son mejores que otros. En LatamWin.online nos jugamos por ofrecerte los mejores servicios para que tus apuestas sean seguras, divertidas y dinámicas. Disfruta en LatamWin.online nuestros más de 4.000 juegos en línea, nuestras apuestas deportivas en básquetbol, en béisbol, en fútbol e inclusive en la Fórmula 1. Además, si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 10 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Ya lo sabes, en LatamWin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Lucho, música de tensión, porque esto sí que tensionó al mundo político. El debate fue intenso, digámoslo con todas sus letras. El gobierno no quería voto obligatorio. Esa es la verdad. El gobierno no quería voto obligatorio porque sabe que de los votantes obligados, el 80% de ellos se manifiesta en favor de los gobiernos de derecha. Y están muertos de miedo porque sabe que con estos nuevos 5 o 6 millones de electores que van a concurrir a las urnas, la posibilidad que tiene la derecha de ganar aumenta de forma sistemática y proporcional. Lo bueno es que el Senado, hoy día en una reflexión profunda,
volvió a ponerle multa al voto obligatorio. La multa va a ir desde 34.000 pesos hasta 103.000 pesos, pero aplica solamente para los chilenos. Y no está todavía aprobado, ¿cierto, Cata? Esto pasa a la Cámara de Diputados. Pasa a la Cámara de Diputados, justamente, Pancho. La semana pasada nosotros tuvimos una sesión especial el día martes para aprobar un proyecto de autoría de Joana Pérez, que justamente se había negociado con el gobierno dejando fuera el voto extranjero, porque el voto extranjero en su gran mayoría está votando por la oposición a este mal gobierno, y porque ellos, como muchos de ellos son venezolanos o han estado en países que hoy día están muy mal, como el régimen totalitario de Maduro, que hoy día los tiene con hambre, con represión, y han tenido que arrancar a Chile. Entonces todos ellos obviamente que no van a votar por una candidata comunista. Entonces, bueno, finalmente se negocia en ese momento, la semana pasada se negocia con el gobierno, y se iba a aprobar este proyecto que en el fondo la multa iba entre 0,5 UTM a 3 UTM, el proyecto de la semana pasada. Ese se cae por 2 votos en sala. Sí. Y finalmente quedamos, en el fondo, dependiendo de lo que pasaba en el Senado. En el Senado costó que se repusiera. Hubo, de hecho, los mismos senadores, creo que en un momento hicieron ahí un gallito con el gobierno, en el sentido que dijeron que no iban a tramitar más proyectos del gobierno hasta que no se avanzara con la multa. Y ayer finalmente pasa por la comisión, solamente con un voto en contra del senador Quintana, y hoy día se ve en sala y se gana con 38 votos a favor, 1 en contra del senador Araya. Ahora tendría que pasar la próxima semana a la Cámara de Diputados. Entiendo que va a haber una sesión especial el día martes en la tarde. ¿Qué pasa si se aprueba en la Cámara de Diputados? ¿Se va mixta igual? No, pues ahí ya sería proyecto de ley, sí, ¿cierto? Sí. Perfecto, Sí. Ya estaríamos promulgando la ley que establece el voto obligatorio. Sí. Pero no entiendo se que sí. podría reponer el voto obligatorio para los extranjeros. No, es que eso es lo que están justamente. Ciudadanos chilenos. Es que negociaron sacar Ya. simultáneamente un proyecto que cambia las condiciones de. O sea, primero no tienen multa para los extranjeros, y además están negociando un proyecto que cambia las condiciones para los extranjeros. a 10 años. A 10 años. Lo que Sí. se aprobó en el Sí. Senado fue que el voto. Hoy día la Constitución dice que aquellas personas que están avecindadas y tienen residencia en este país por más de 5 años, no habla de interrumpido ni ininterrumpido. Entonces, con 5 años continuos o discontinuos, el extranjero tiene derecho a votar. Lo que se aprobó en el Senado fue que se requieren 10 años, Exacto. de residencia o vecindamiento en este país de forma ininterrumpida, y que durante los últimos años no pueden haber salido por más de 90 días del país los extranjeros. Pero ese es un proyecto que regiría para las siguientes Para el elecciones. 2026 en adelante. Sí. Eso en O materia sea, de 2026 ahora en adelante. importante decirle a las personas que ahora sí van a poder votar, pero no Sí. tienen multa. Claro. Y eso a mí me parece, pero una situación que realmente es reprochable, porque todo ciudadano tiene que votar. Y el además, que es ciudadano sí. vota. El que Y no es ciudadano y además no vota. que lo están haciendo con la calculadora en la mano, porque estamos a 2 meses de una elección, donde se ha visto, en qué país se ha visto que estemos legislando una multa para un voto obligatorio que además está en la Constitución. O sea, es tremendamente irresponsable haber llegado a este punto cuando esto debería haber estado normado desde el año pasado al menos. ¿Profe, lo puedo incomodar? Sí. Pero lo puedo incomodar de Uy, verdad. juegue. ¿Usted es libertario? Sí. ¿Está a favor de la multa para el voto? ¿O cree que el voto tiene que ser voluntario? Mira, ¿Lo incomoda o no lo incomoda? no, además lo mismo. O sea, no tengo problema. Yo creo que cada uno es No, libre. no es candidato. No No es candidato, así que puede da lo decir la mismo. que se le ocurra. Exactamente, no, pero yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere mientras no pasa a llevar la libertad del otro. Mi problema acá es que lo que deja de manifiesto esto es algo que yo creo es más profundo, que es un tema de valores y principios. Yo creo que la política chilena está en una crisis profunda en la cual carecen gran parte, no toda, gran parte de valores y principios, y lo único que les importa realmente es cómo se mantienen en el poder, porque saben que si es que salen del poder y se las tienen que ganar en el sector privado, No los contrata nadie. entonces a mí lo que me pasa es que
cuando yo escucho todo esto de que el voto, da lo mismo. Yo creo que la gente que ha escapado es más comprometida con el voto. O sea, la gente que ha salido de Venezuela, que ha dejado estos países donde hay dictadores, tiene un compromiso mayor porque, nuevamente, la gente del gobierno no saben lo que es dejar todo lo que has construido en un país y tener que salir corriendo porque o vives o mueres de una u otra razón. Entonces, a mí me tiene tranquilo que la gente que ha llegado a esos países, yo no tengo ninguna duda de que van a ir a votar. ¿Sabes qué me pasa lo mismo? Cuando se estaba negociando esta reforma para establecer la reposición de la multa para el voto obligatorio, para que el voto obligatorio sea realmente obligatorio, si de lo contrario, si no tiene multa no es obligatorio, es voluntario, digamos la verdad. Y se negoció esto de que la multa fuera para los chilenos y no para los extranjeros. Yo pensé lo mismo, dije, da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo. Y es mejor que sea para el chileno porque le cuesta más ir. Como Claro. está tan desencantado con gran parte de la clase política, hoy día estás haciendo que vayan. Yo te aseguro que si agarramos el librito de votaciones y vemos, te aseguro que de la cantidad de inmigrantes que hay, la mayoría va a votar. Entonces hagan las triquiñuelas que quieran, porque yo lo dije el programa pasado, la ciudadanía, la sociedad civil es mucho más inteligente que la clase política. Y lo que no han entendido los políticos en gran parte, porque no hay que meterlos a todos, es que nosotros seguimos vivos gracias a la sociedad civil. Y eso va a seguir siendo así. ¿Te complica, Rosa, que no haya multa para el voto extranjero? No me complica, pero creo que es necesario. ¿Y por qué yo lo veo de una manera distinta a la opinión del profesor? Porque yo creo que si hoy día nosotros tenemos acceso y derechos a la salud, a la educación, a tener vivienda, a tener calles arregladas, a mejorar el país, a crecer, yo creo que también lo mínimo que podemos hacer es ir a votar. Porque esa es parte de la responsabilidad cívica de todos los ciudadanos que vivimos en este país y sobre todo los extranjeros que han llegado, yo creo, desde que están más de 5 años aquí asentados en nuestro país, es porque nosotros los consideramos ya chilenos. Por lo tanto, tienen que votar. ¿Yo le puedo hacer una acotación ahí? Con Sí. todo el respeto. Sí, Que a mí me pasa que ya pagan impuestos. exacto. Ya tienen que sobrevivir a esta clase política, en el oficialismo hoy día, que cuando uno dice que tienen que votar, ¿ya? A mí me da la sensación un Ahí poco... le está saliendo, si para allá quería ir, y si el profe libertario, algo debe tener con el voto voluntario. Sí, lo que pasa es que para mí, más allá de que tengan que votar o no, yo creo que ya las condiciones están dadas. Si es que no hubiese un Estado de derecho, un Estado benefactor, y uno dejara las fronteras libres, daría lo mismo. Porque como no hay beneficios que puedan optar y tener, pasarían, y como no hay nada a lo cual se puedan optar, por ejemplo, como la Junaed, que tiene puesto beneficios para los inmigrantes, si no tuviesen eso, pasarían y se irían. Entonces, el problema nuevamente es la clase política, en este sentido, no toda, pero que hace que el Estado benefactor sea para todos. Entonces, si yo quito eso, el inmigrante que queda acá es el inmigrante responsable, es el inmigrante que paga impuestos, es el inmigrante que tiene cotizaciones, empleo formal. Entonces yo creo que más encima ponerles una carga a ellos, en mi humilde opinión y como una persona que le gusta la libertad de acción, yo los dejaría sin multa en el voto. Yo creo que ya es demasiada la carga que tienen para más encima estar obligándolo a tener que hacer cosas en contra de su voluntad. Catita, ¿qué pensáis? Sí, pues debatamos, entremos acá. No, yo sé Hay que- una disputa respecto del carácter del voto. Hay algunos que dicen que el voto tiene que ser obligatorio. Yo soy 100% defensor del voto obligatorio. Para mí, los derechos incluyen Yo creo responsabilidades. que es primera Sí. discrepancia que tenemos. Yo creo que es primera, Sí. pero yo sabía que íbamos a Yo tener también. esa porque Sí. el profe yo sabía que tenía una cosita ahí. Tenía una libertaria. cosita. O sea, el voto es obligatorio, está en la Constitución como obligatorio y debe ser respetado y debe ser con multa para que sea realmente obligatorio. O sea, a mí me parece que en el fondo los derechos implican deberes y responsabilidades. O sea, no puede ser que alguien, un ciudadano chileno y en este caso extranjero también, que vive en Chile, que hace sociedad en Chile, a quien le influyen todas las políticas públicas que se hacen en Chile,
no vaya mínimamente a votar. Y si esa persona en el fondo no es consciente de lo importante que es votar, al menos que vaya a votar porque tiene una multa asignada. Yo estoy de acuerdo con usted que el hecho de que esté en la Constitución tiene que ser respetable. Porque está en la Constitución. Porque está en la Constitución. La pregunta Mi problema es si tú estás viene dispuesto antes. a modificar la Constitución. A eso es lo que yo voy. Yo creo que no debería estar en la Constitución. Ahora, efectivamente, uno no cambia las reglas del juego. Eso es ser poco liberal. Uno juega, es como estar jugando fútbol y decir ahora que los 10 jugadores, menos el arquero, la pueden agarrar con la mano. Claro, en la mitad del partido. Gana el que hace 3 goles, no el que hace 2. Claro. No, pues si gana Entonces, el que hace un yo gol estoy de más. acuerdo con usted. O sea, efectivamente, como está en la Constitución, se tiene que respetar. Para mí es un tema un poquito más profundo y anterior a eso. ¿Debería o no debería estar? Pero como está, efectivamente hay que jugar con las Es reglas que lo que del pasa juego. es que en la medida de que las personas fueran responsables, o sea, yo creo que hay mucha gente que es responsable, obviamente que la mayoría de los chilenos son responsables, No el oficialismo. pero queda en el sentido de ir a votar, en el Sí. sentido de su deber cívico, en el sentido de además entender qué es lo que está pasando en Chile, o sea, saber al menos qué es lo que está pasando, que hay partidos que estaban proponiendo una cosa y otros partidos que están proponiendo otra, y que tenemos un gobierno hoy día que ha destruido las instituciones y que tiene al país quebrado. Entonces, mínimamente deberían informarse. Si no se están informando, si están viviendo en un mundo paralelo, que al menos se les obligue a ir a votar para que se informen y sepan. No, pero yo voy un poquito en la tesis del profe Musalem. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta que el país se te está yendo un poquito al carajo, que hay ciertas personas que hoy día están administrando el poder, que son de un lote político que está bastante marcado, que es gente de izquierda, que no te está alcanzando la plata para llegar a fin de mes, que estáis buscando pega y no encontráis pega, que seguís estancado en la lista de espera, que el subsidio que venía esperando hace 5 años no te cae, y que con el gobierno anterior caían los subsidios, había más platita, es cosa de ir a la feria. Bueno, como que la responsabilidad va más allá de eso y uno mismo va a votar, ¿o no, Rosa? Uno Sí, bueno, pero yo voluntariamente va a votar. siento Para cambiar, que- para cambiar de sector político. Está bien, pero yo pienso que nosotros tenemos que tener ciudadanos de una sola categoría, no de segunda ni tercera. Para mí el Buen ciudadano, punto, sí, muy buen punto. ese es un punto esencial, porque el ciudadano somos todos iguales y tenemos que ir a responder en el fondo, digamos, con el voto. El voto para mí es un cheque en blanco. Yo te cedo un cheque en blanco para que tú vayas y lo deposites y le pongas tu número a quien 100%, corresponde. Rosa. Ese es fundamental, Sí. sobre todo cuando hoy día la gente está pasando tanta hambre en este país, porque quiero decir algo que yo creo que aquí no se ha mencionado y creo que, perdonen que me vaya por otro camino a veces, pero es fundamental. Yo ayer estuve en Pudahuel conversando con la señora Jimena en la esquina, en un kiosco, ¿Cómo hace campaña, Rosa? y en esa esquina ¿Cómo me metió la puntita en el Menos mal programa? que fue la señora Juanita. y ahí con la señora Jimena y me dijo, mire, 2 abuelitas van pasando. Esas abuelitas van a recoger las verduras después de la feria. Y todos aquí, casi un 20% de la población de adultos mayores en esta comuna, recogen las verduras el fin de semana porque la plata no les da, Es verdad. no les llega. Es Entonces, Tengo otro perdón, punto. entonces yo creo que aquí es fundamental el que se viene a un país tiene que responder a las reglas de ese país. Si Yo no usted se estoy va a de acuerdo, Estados sí. Unidos, en Estados Unidos usted entra y le ponen lo primero, le pasan los reglamentos, yo estuve haciendo una beca allá, me pasaron los reglamentos, todo está para conducir, qué es lo que no podía hacer y lo que podía realmente, solo lo que podía hacer y lo que no sí, hacía. Carlita, Tengo- dame tengo un aquí punto igual. antes de irnos a la pausa. Sí, tengo un punto importante que no lo habíamos comentado. Mira, también lo que pasa con el voto obligatorio y el voluntario. Cuando el voto es voluntario, es menos la cantidad de gente que va a votar. Sí. Y eso implica que también los partidos políticos, en este caso quien está en el gobierno hoy Son día, el representados. oficialismo, puede intervenir una elección comprando votos, con el acarreo, entregando programas sociales a cierta cantidad de gente, y eso repercute mucho en una cantidad de voto menor, dijéramos, que es el voluntario. En cambio, cuando el voto es obligatorio, la masividad de gente es mucho mayor, y ese intervencionismo, ese acarreo, no va a repercutir tanto en los resultados de una elección. Su like Así es es. nuestro sueldo, muchachos. Así Cada es. vez que usted le pone like a este programa, a los 3 mosqueteros en la radio agricultura le entran 10 pesitos. Y 10 pesitos más 10 pesitos
son 20 pesitos. Según Nicolás Grau sería 50, pero Nicolás Grau no sabe ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar. Pero el problema es Nicolás Grau. Pero su like es la forma que usted tiene para ayudar a los que los Tres Mosqueteros sigan siendo el programa digital más escuchado en nuestra querida Radio Agricultura. Sí, te lo digo a ti, Sergio Irane, tenemos más reproducciones. No, mentira, Sergio Irane tiene más reproducciones. Pero te estamos echando collera, Sergio Irane. No sé si mucho más. Te estamos, ¿Para 2 horas? te estamos tirando collera, sí, pues, nuestras reproducciones por 2, ahí andaríamos. Sí, pues. Mira cómo andaríamos. Luchito, vamos a la pausa comercial y después, papá, hablemos de política, debate presidencial. ¿Qué se viene? Cast contra Jara, Matei contra Jara, Parisi contra todos, Meo contra todos, Artés en el mundo de las fantasías. Vamos a la pausa comercial, Lucho. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de bono sin depósito. Regístrate. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win. ¿Sabes? Último bloque, queridos. El programa realmente se nos ha pasado volando, pero vamos a entrar de lleno en lo que es el debate presidencial. 9:30, ¿cierto? 9:30, o sea, terminan los Tres Mosqueteros. Quizás usted nos está escuchando en repetición por la radio, de 8 a 9. Entonces, en media horita más, 45 minutitos más, 40 minutitos más, prenda la tele. Sí, asuma que es Chilevisión, pero no importa, hay que ver el debate, que es lo importante. Y va a haber pugna. Tiene que haber... Que sea debate, Cata, ¿no? Yo creo que sea sí. debate, no un conversación, debate. Yo creo que va a ser debate. Por primera vez se ven las caras los 8 candidatos presidenciales, y yo creo que hay varios que se tienen cosas guardadas que unos le han dicho a otros por televisión o que otros le han ya contestado. dilo, si es Cast contra Jara. O sea, obviamente, si lo dijo Cast en un punto de prensa antes de ayer, que al menos le tenía que pedir disculpas por haberlo tratado de mentiroso el otro día. Rosita, ¿cuánto se está jugando Evelyn Matei en esta pasada? Dicen que es su pelea final, que esta es la pelea más importante que va a tener Evelyn Matei. Yo creo que no. Esta es una de las peleas donde ella va a poder mostrar su programa y la gente lo va a conocer. Yo en la calle, la verdad, las cosas que cuando camino por las comunas de mi distrito, toda la gente me dice, me encanta Evelyn Matei, y eso es podríamos decir, un diagnóstico de lo que yo veo en la calle. No es lo que sale en las encuestas. No nos olvidemos que las encuestas son de 2.000, 2.500 personas, que no significan nada. Eso es un 0,0 y tanto de lo que es realmente la votación. Hay un 30% que no ha dicho por quién va a votar. Y además, yo creo que Evelyn Matei en este minuto empieza ella su carrera política realmente, y creo que tiene mucho ahora que mostrar. Yo discrepo, Rosa. O sea, no discrepo en el cariño popular, porque eso efectivamente uno lo siente en la calle, lo siente también con José Antonio Cast. En general hay un cariño muy grande hacia la derecha, y la gente está muy esperanzada en que haya un gobierno de derecha. Que ella no tiene rechazo. Pero creo que se está jugando bastante en esta pasada. Creo que eso, sí, profe, usted me asienta con la cabeza. Yo creo que este debate es fundamental para la campaña de la Evelyn. Tiene que demostrar cuál es su plan de gobierno. Y tenemos que ver cuál es el rumbo que va a tomar esa campaña, porque la campaña se ha rearticulado. A ver, primero 0,0013% es lo que representan las encuestas por la cantidad que hay según la ciudadanía. Entonces, digo, Grau, quedó loco, ¿cómo se hace ese cálculo? Yo creo que efectivamente la que la tiene más difícil hoy día es Evelyn Matei. Yo creo que primero aquí hay varios temas que primero es si se controla. Segundo, es la que a mí me gusta que se descontrole. Lo que pasa es que hay dos tipos de descontrol. En mi percepción. A mí también. A ver, yo creo que hay dos tipos de descontrol. Uno que es por un tema de energía, de pachorra, y otro es porque te sacan de las casillas. Si tú miráis a Franco Parisi, Franco Parisi no se enoja.
es increíble, te responde duro, te habla de frente, pero no se enoja. Claro, un poquito como Meo, que Meo es el sarcasmo, te tira la pachotada de vuelta. Pero yo creo que tiene un tema que es más complejo, porque José Antonio ya se posicionó como el que supuestamente sabe mejor cómo controlar el crimen organizado, el tema de la delincuencia, todo eso. Y a Evelyn Matei, teniendo 25 economistas, lo que le queda es mostrar cómo va a llevar a cabo el programa económico que tiene, porque yo decía algo, a mí me tocó trabajar del 2018 al 2024 en el expresidente Piñera, y si había algo que tenía, que yo admiro mucho, era la capacidad de gestión que tiene. En el 2010-2014 haber creado 1 millón de empleos, más allá de que haya sido la ministra del Trabajo, es porque tenía un gestor arriba que era brutal, que entendía cómo hacer que la economía sea dinámica. Le critiqué mérito, fue un gobierno que en general funcionó tan bien que los ministros estaban alineados. A mí me tocó, yo fui administradora regional en esa época, me tocó bicamerales con el presidente. Administradora regional de la Intendencia. De la Intendencia, del gobierno regional, iba junto, acompañaba al intendente en esa época a estas bilaterales y finalmente ibas primero con todo estudiadísimo porque llegabas y te hacía 3 preguntas y tenías que respondérselas pero perfectas. O sea, el presidente tenía una capacidad de gestión y de conocimiento tremendo. A eso es lo que yo voy, precisamente. Entonces la verdad que la alineación de arriba hacia abajo era de un gestor innato. Pero entonces, Evelyn Matei tuvo la capacidad de captar la necesidad y lo que quería el presidente Piñera y se alineó a crear el 1 millón de empleos. Después ella fue alcaldesa. Hay que hacerlo. Exacto. Hay que hacerlo. Y ella ahora también está proponiendo exactamente lo mismo. Evelyn Matei después fue alcaldesa. Y realmente yo le saco el sombrero porque nos tocó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ella me llamó a mí y me dijo, ¿qué hago con los colegios? Seremi, haga esto. Y ella estaba preocupada porque mis alumnos son todos de zonas de municipios como Maipú, que es parte de mi distrito, de Puente Alto y allá de Providencia. La mayoría de mis alumnos son de municipios que usan el metro. Haga lo que tiene que hacer, que es esto y esto y esto. Ella estaba siempre ha estado antes. Es decir, es una mujer que se prepara, se preocupa. Lo que pasa es que probablemente hay un problema de cómo se ha comunicado su proyecto, cómo se ha transmitido. Y yo creo que en eso hay un tema de equipos. Es un tema de equipo, ahí en eso hemos fallado un poquito. De equipo y de características personales también, porque yo voy a hablar de mi candidato presidencial, obviamente, José Antonio no vamos a hablar de Johannes Kaiser, que vamos a hablar de él, le vamos a preguntar al profe. Y la verdad que yo creo que lo que ha destacado hoy día en Kast es en el fondo la convicción con la que habla, la convicción con la que va a enfrentar el problema, la crisis de seguridad que tenemos, y además ha dicho claramente que él va a ponerle el pecho a las balas y que va a defender las instituciones, que va a poner, en el fondo, va a hacer una frontera de verdad para que no entren los migrantes ilegales y va a levantar la economía. Entonces está hablando de un gobierno de emergencia y que además está hablando también de unidad, en el sentido de que si no es él quien pase a segunda vuelta, nosotros nos vamos a poner a trabajar detrás de quien pase a segunda vuelta, y yo creo que eso es muy importante, que finalmente todo nuestro sector de oposición espera una unidad así para la segunda vuelta. ¿Se dan cuenta, paréntesis, que este es el tono que tiene que tener el debate? Sí. Resaltando las características, las cualidades, los programas de gobierno de cada uno de los candidatos de derecha, porque no sacamos nada con estar peleados. ¿Se dan cuenta lo importante? Acá tenemos defensores de distintas posturas. El profe va por Johannes. ¿Dónde deberían estar los acentos de Johannes hoy día? Mira, primero, yo comparto que José Antonio ha sido tremendamente inteligente. O sea, primero plantear que es un gobierno de emergencia, yo creo que le dio el palo al gato porque saca todos los otros temas que lo pueden incomodar un poco, hacerlo bajar en la encuesta para posicionarse en eso. Lo otro, yo creo que el problema de Evelyn Matei es que precisamente no han explicado su programa. Entonces tiene 25 economistas que todos salen a decir lo mismo, es un problema estructural, es que hay que ver, es que no se pueden hacer promesas, que el populismo, etcétera, pero no han explicado en duro cómo creen hacerlo. Y Johannes, yo creo que tiene una gran virtud, que es lo que lo va a posicionar hoy día, y es que es el único que da lo mismo lo que diga, es que eso es el punto. da lo mismo lo que él diga, le va a sumar.
porque ya todos conocen cómo es, todos saben lo que piensa y le da lo mismo. Johannes hoy día lo único que tiene es Ya, pero por ganar. ¿dónde va a colocar los dardos o dónde debería colocar los En la dardos el día de reducción Johannes? lo hace. No, si salte de ahí, yo quiero ir al debate político, quiero ir para allá, te lo quiero llevar para allá. No, los va a tratar a todos. ¿Janet Jara o se tira un poquito contra la derecha? Yo creo que le va a pegar a todos. Porque yo no creo que entre en un debate muy potente con Franco Parisi, con Marco Enrico Minami. Al profe Artés no lo van a pescar. Sí, O sea, sí, el que lo pesca realmente es perder tiempo. salió el juego. Claro. Pero se yo queda creo, por la cancha. yo creo que Johannes le va a pegar a todo y te voy a decir por qué. Porque tiene para pegarle a todo y lo que le peguen a él no le hace daño. Entonces le va a pegar a Evelyn Matthys. Ya. Le va a pegar a José Antonio Caz, que es conservador y todo eso. Pero yo creo que finalmente el round que va a tener con Janet Jara y con Meo es lo que a él lo va a posicionar y lo va a tener como Bueno, objetivo. yo creo que si es inteligente, ese debería ser su foco, porque hoy día toda la oposición y los chilenos están esperando que finalmente apunten los dardos contra la candidata comunista y no entre nosotros. O sea, yo espero Que yo creo que ahí está el punto. ¿cierto? Si es que somos inteligentes, deberíamos ser 6 o 5 Contra uno. contra 1. 1,5. Sumemos al profe de evolución. No, es que no podéis perder tiempo ahí. No podéis con 8 y con el tiempo acotado, no podéis perder. Seréis demasiado pavo si es que perdí el tiempo en eso. Pero tenéis que enfocarte en la unión de la Pero coalición por supuesto. contra Pero si el oficialismo. Eso es lo que están esperando los chilenos. Exacto, o sea, Lucho. no. Es Rocky contra Iván Drago. Es Rocky contra Iván Drago, sin duda. Rosa, ¿cuál crees tú que va a ser el cruce hoy día en la noche, en un ratito más? ¿Dónde va a estar la pelea más sabrosa? Yo creo que van a aparecer, de todas maneras, van a aparecer los famosos bots. Esa cuestión va a salir sí o sí. Ese es un tema, yo diría que casi como un tongo. Patito Verde, te estamos Exacto. esperando. Casi como un tongo para encubrir otros temas y que no la ataquen. Yo creo que eso lo va a sacar Janet Jara para encubrir muchas otras cosas. Yo creo que hoy día el debate tiene que ser mostrarle a la gente, mostrar, digamos, toda la derecha que realmente nosotros tenemos programas, que sí podemos levantar este país, que sí podemos crecer, que sí mañana vamos a ser un país que tiene más seguridad y que sí tiene un país que podríamos invertir y que vengan las inversiones a nuestro país. La verdad, las cosas que tenemos que hacer, digamos, que la gente crea y vaya a votar el día que tiene que Oye, votar me por quedan nosotros. 30 segunditos, Cata, te los voy a regalar. ¿Dónde crees tú que en esta pasada va a estar lo sabroso? 30 segunditos. Yo creo que va a haber un cruce importante entre José Antonio y Janet Jara. Yo creo que José Antonio tiene clarísimo que ese es el foco, porque además porque lo que necesitan los chilenos es cambiar este pésimo gobierno. Están ahogados con las deudas, están con una crisis de seguridad profunda, la gente no puede salir afuera, les disparan por un celular. Hemos visto unos casos últimamente brutales de delincuencia, de delito, de narcoterrorismo. Entonces yo creo que los chilenos están esperando eso, un enfrentamiento entre los dos, y además con una ex ministra de este mal gobierno feminista, donde tiene a las mujeres con el peor empleo de los últimos tiempos. Queridos, me encantaría seguir debatiendo con ustedes, seguir conversando, hablar un poco de la unidad que se demostró en este panel. El profe con Johannes Kaiser, de Rosita y yo con Evelyn Matthys, y mi querida Cata del Real con José Antonio Caz. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Póngale like y nos vemos mañana analizando las peleas que se den en el primer round de la carrera presidencial. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao, chao.